Bueno, buenos días a todos. Continuando con la segunda parte del programa, vamos a hacer una breve introducción de los diferentes ponentes. En primer lugar, la doctora Pilar Costa, representante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Bueno, la doctora Pilar es especialista en Medicina de Familia y nos hablará del rol del médico de atención primaria en los programas de cribado, cómo se organiza desde la atención primaria, dado que es el primer punto de entrada de todo este proceso del cribado y esencial el rol del médico de atención primaria para poder captar al participante, es decir, el que luego se tornará un paciente, porque depende de ello, de la información que reciba y de la organización de cómo esté estructurado en atención primaria, la participación por parte del paciente. En segundo lugar, la doctora Esther Nieto, antropóloga, futura doctora, nos hablará como representante de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria de Atención Primaria, del rol de la enfermera en atención primaria, de cómo se estructura el tema de una vez que el paciente o el participante ha recibido el test de sangre oculta NSS, cómo se hace el tema de información, del tema de la preparación intestinal, de la limpieza que tiene que ser adecuada para garantizar una colonoscopia de alta calidad, la sedación, las dudas que puedan generarse, los factores de riesgo que pueda tener el paciente antes de la colonoscopia. En tercer lugar, nos hablará el doctor José Díaz Trascende, que es el jefe de sección del Hospital 12 de Octubre, de la unidad de endoscopia del Hospital 12 de Octubre, experto en resecciones complejas de colon. En este caso nos hablará o detallará el tema de la unidad de cribado, de la unidad de endoscopia, cómo se maneja el tema de la sobrecarga de los pacientes que se hace la colonoscopia de cribado, cómo se organiza, toda la gestión una vez que el paciente entra en el proceso de la colonoscopia. Y por último, el doctor Joaquín Cubiella, compañero, gastroenterólogo, como representante de la Asociación Española de Gastroenterología, que nos hablará de las guías nuevas de actualización del seguimiento post-polipectomía que han salido recientemente publicadas. Bueno, muchas gracias sobre todo por haberme invitado a participar en esta alianza, que es la primera vez que lo voy a hacer y me ha parecido de enorme interés. Como han comentado, yo soy médico de familia, soy responsable del programa Prevecolon de la Comunidad de Madrid en mi centro de salud y soy sobre todo médico de familia, o sea que soy de las que trabajo con el programa a pie de paciente. Nosotros en el centro de salud, cuando se inicia el programa en la Comunidad de Madrid, nos pareció de un enorme interés y participamos como centro piloto, con lo cual nosotros llevamos desde la fase primera en la que hubo que parar, después ya parece que ha empezado de forma más importante, con lo cual hemos ido viviendo un poco todos los avatares de este programa. Voy a comentar el papel que considero y que considera también el programa Prevecolon de la Comunidad de Madrid que debe tener el médico de familia en los resultados del cribado. A ver si puedo pasar. Vale. Yo la ponencia la he resumido como 5 puntos clave que me parecen importantes para la mejora de los resultados del cribado con el papel del médico de familia. En primer lugar, el primer punto clave importante es que participemos activamente en los programas de cribado de una forma integrada y coordinada entre los distintos niveles asistenciales. Para ello es fundamental integrar el programa de cribado en la organización interna de los centros de salud y eso está justificado por lo que venimos hablando esta mañana, la magnitud del problema y la eficacia que tiene los resultados si se pueden aumentar las coberturas poblacionales por encima de ese porcentaje deseable que hemos comentado previamente de un 60%. Dice Lancet Oncology en el 2015 que cuando los médicos de familia se involucran, las tasas de participación aumentan y así lo vimos nosotros en el centro, con lo cual consideramos que teníamos que ponernos manos a la obra y organizarnos para poder participar activamente y poder intentar mejorar en la medida de lo posible estos resultados. Para ello,
Nos parece fundamental la existencia de un responsable del programa dentro de los centros de salud, que debe ser el gestor de la información y de las incidencias que se puedan ir produciendo, tanto con los responsables del programa por arriba, con la comunidad, como con los propios profesionales de los centros de salud. Establecimos un circuito organizativo en el que se establecieron las distintas actividades que tenían que realizar los distintos estamentos implicados y las comunicaciones de incidencia. También quería comentar que dentro del programa es fundamental el trabajo de todo el equipo de atención primaria. Hay que darle valor a todos, porque participan todos, desde las unidades administrativas, que en Madrid son los que se encargan de dar el kit y la hoja informativa de la recogida de sangre oculta en heces, como entregar la cita para que el paciente venga a entregar la sangre o el kit de sangre oculta en heces. También ellos, si están implicados y saben la importancia de esto, van a actuar de una manera más ágil para intentar que el paciente no tenga que venir hoy, mañana, que se le cite dentro de 2 meses, etcétera, sino que todo tenga que ser lo más rápido posible, para favorecer esa accesibilidad. También están participando en el programa las auxiliares de enfermería, que son las que se encargan de procesar las muestras, de comprobar la validez de los envases, de asegurar la correcta identificación de los mismos, de codificarlas, de mandarlas en el circuito de laboratorio correspondiente al hospital que tengamos establecido. Y también en la comunicación de incidencias, que muchas veces ellas son las que se dan cuenta que la recogida de la muestra no es adecuada, y ahí nos ponemos a ver en qué es lo que está pasando. A lo mejor la hoja informativa que se está dando, como ocurrió al principio, no se correspondía con lo que el paciente tenía que realizar. Por lo tanto, ellas también tienen un papel importante. El papel de la enfermería, fundamental, como habíamos comentado previamente, tanto en cuanto a la información que hay que dar al paciente para que en casos de duda o negativa o rechazo o miedos pueda entrar y participar en el programa, como también en cuanto a la preparación para que tengan realizada una correcta preparación previa a la colonoscopia. Y también en el conocimiento de los fármacos que tienen que haberse o no retirado en función de las indicaciones que haya establecido el médico de familia. Luego vamos a tener una mesa en la que va a abordarlo una enfermera, con lo cual yo creo que ella va a entrar más en todo esto. El punto clave 2, y ya entro ya a hablar del médico de familia, del papel del médico de familia. El primer punto dentro de este punto clave es la información. No olvidemos que casi el 90% de la población acude a las consultas de atención primaria en un año, con lo cual vamos a pillar a esa población a la que se le ha mandado la carta. Incluso a veces vemos la orden clínica generada cuando nosotros le vamos a pedir una analítica y el paciente nos dice que no se la ha hecho, y entonces ahí podemos preguntar, informar y sobre todo aconsejarles de la conveniencia de la realización en los casos de que tenga dudas negativas. Ahí preguntar por qué no se lo hace, cuáles son sus miedos, por qué le preocupa este tema. Tenemos que tener en cuenta que el médico de familia en muchísimos de los casos es el médico que ha atendido al paciente de manera longitudinal en los últimos años. Muchas veces, como yo, llevamos 24 años en una misma consulta, con lo cual cuando un paciente me dice que no se lo va a hacer o que ha recibido la carta y no le da miedo, tiene dudas o por qué se lo va a hacer si él está bien, como nos comentaba antes el anterior ponente, sí que estamos ahí nosotros para reconducir, para argumentar, para ver cuáles son sus dificultades y para convencerles que en la mayor parte de las veces cuando tú le dices que es importante que se hagan el test, se lo van a hacer. Con lo cual ese es un papel de enorme importancia. También estamos para informar de los resultados positivos. En nuestro caso los resultados positivos también se hacen a través del médico de familia. No olvidemos que esto es una mala noticia. Nosotros como médicos de familia, como especialistas en medicina de familia, en nuestra formación hay una parte importante en entrevista clínica, en habilidades de comunicación que no debemos olvidar. Quizás seamos los profesionales
junto con la enfermería, más formados en este tema, con lo cual tenemos que acompañarle al paciente en todo este proceso, que inicialmente va a ser duro, porque muchos asocian el test positivo con que ya tengo cáncer, y no siempre es así, y en muchísimas ocasiones esto no es así. También tenemos que informarles sobre el procedimiento a seguir para confirmar o descartar patología. El punto clave 3 en el programa de la Comunidad de Madrid es la solicitud de la colonoscopia. La solicitud de la colonoscopia, en nuestro caso, en el centro de salud, también la hacen los médicos de familia. Y eso conlleva una serie de procesos que son, por un lado, el consentimiento informado, la detección de comorbilidades que puedan generar riesgo a la hora de hacer el procedimiento. Ya sabe, por lo menos en Madrid, todos los procedimientos, las colonoscopias, se hacen con sedación. Y esa sedación se lleva a cabo por el especialista de aparato digestivo, pero hay en algunas situaciones y algunas comorbilidades que pueden poner en riesgo y necesitan la asistencia de un anestesista. Ahí estamos también nosotros, y ahora lo voy a desarrollar, para poder dirigir si la colonoscopia se tiene que hacer con sedación o con anestesista. También se les hace la indicación y la información sobre la preparación y la importancia de la misma. Aquí también tienen un importante papel los profesionales de enfermería. Debemos de actuar sobre los fármacos que pueden precisar cambios previos a la prueba, y tenemos que hacer una cumplimentación específica del protocolo informático que tenemos, que es lo que de su cumplimentación nos va a dar después los resultados de cómo están funcionando las cosas. En cuanto al consentimiento informado, nosotros sí que lo damos en las consultas de atención primaria. Ahí le explicamos en qué consiste la colonoscopia, qué posibles riesgos puede haber, les explicamos que es necesario hacer una sedación, que tienen que venir acompañados, si hay otras posibilidades diagnósticas, que muchas veces también nos lo preguntan, y el consentimiento se le da al paciente y les informamos que tienen que llevarlo ya rellenado para el día que se le haga la prueba. En cuanto a la detección de comorbilidades que pueden generar riesgo, nosotros detectamos estas comorbilidades a través de la clasificación de ASA, que es la clasificación que nos permite conocer el estado físico en el que se encuentra el paciente. Cuando tienen una clase 3 o superior, ya derivamos al paciente con el procedimiento con un anestesista, y tenemos que hacer un paso diferenciado a la hora de establecer, de solicitar la colonoscopia. Le hacemos también la clasificación de Malampati, que es muy rápido, en el que vemos cómo se encuentra, si vemos o no vemos la base del paladar y la úvula, y si tenemos, si está en fase, si tiene, perdón. La clasificación 3 o 4 nos va a determinar que el paciente también tenga que ser derivado con anestesista, y luego la existencia de otras patologías, como pueden ser alteraciones anatómicas que puedan condicionar una obstrucción de la vía respiratoria, la existencia de síndrome de apnea del sueño severo, que también nos tiene que hacer ponernos alerta para derivarlos con anestesista, la existencia de tratamiento crónico con opiáceos o la existencia de obesidad mórbida. Todo ello pues puede condicionar un riesgo a la hora de hacer la prueba, con lo cual tenemos que hacer derivación no con sedación a través del especialista digestivo, sino que previamente tiene que ser valorado por un anestesista. También tenemos el tema de la preparación. En cuanto a los resultados de la prueba, hemos hablado mucho de la participación, pero también tenemos que ver que en los resultados influye que si el paciente no está bien preparado, pues pueden ocurrir varias cosas. Que no visualicen los endoscopistas lesiones pequeñas e incipientes y se pase por alto, con lo cual esto tiene mucho riesgo. También estamos aumentando el riesgo porque en muchas ocasiones la prueba hay que volverla a repetir.
y también estamos aumentando el coste. Entonces sí que nos están comentando en el hospital que hay un problema con el tema de las preparaciones. No tenemos que considerarlo como algo poco importante, y en esto tenemos un papel tanto los médicos como la enfermería. En sí, lo que es la preparación, la indicación, bueno, pues tenemos protocolizado en qué casos tenemos que dar unas u otras. Tampoco hay evidencia de que ningún preparado vaya a mejorar la calidad de la limpieza, pero lo que sí es importante es que el paciente haya comprendido bien cómo tiene que ser la dieta y cómo tiene que tomar la medicación. ¿Qué nos parece a nosotros que puede ocurrir? Pues que desde que nosotros hacemos la solicitud de la prueba hasta que se hace la prueba, aunque en general con el programa de Preve-Colon el tiempo es bastante razonable, que suele ser menor de un mes, pero este tiempo a veces no es suficiente, el paciente se ha olvidado, desde que tú se lo has contado, aunque le dediques mucho tiempo, cuando se va a hacer la prueba lo mismo ya ha perdido la información, que se la damos siempre por escrito, junto con el consentimiento informado. Entonces nosotros consideramos que es importante aquí que haya una previa visita a la enfermera, que la enfermera maneje este tema y pregunte si se ha enterado bien, cómo va a hacer la preparación, y que incida en sus posibles dudas. En esta visita previa con la enfermería, que queremos que sea muy próxima a la prueba, en torno a los 7 días antes de realizársela, ella también tiene que valorar, entre sus funciones, por lo menos así lo tenemos establecido nosotros, el tema de los fármacos. Para que no haya problemas con la preparación, los médicos también tenemos que valorar si hubiera algunas comorbilidades que pudieran producir alteraciones hidroelectrolíticas, que son los efectos más graves que pueden tener en casos muy raros la utilización de la preparación, y bueno, en función de eso decidir cuál vamos a indicar al paciente. En cuanto a los fármacos, esto también es importante. También nos han avisado, nos han comentado los endoscopistas, por lo menos los que nos corresponden a nosotros, que muchas veces los pacientes llegan a hacerse el procedimiento y llegan sin haberse retirado algunos fármacos que son fundamentales su retirada. Como sabéis, la colonoscopia en sí es una técnica de bajo riesgo, pero si hay que quitar un pólipo, eso ya se convierte en alto riesgo. No podemos derivar a los pacientes que sigan tomando anticoagulantes, que sigan tomando antiagregantes, etcétera. ¿En qué fármacos o qué fármacos tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta el ácido acetilsalicílico, que ya no hay que suspenderlo, se puede mantener. Los antiagregantes del tipo de las tienopiridinas, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor, los antagonistas orales, los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, y por último los anticoagulantes de acción directa. Luego hay otros como los antidiabéticos, insulina, el hierro, que hay que suspenderlo, pero que los podemos ajustar. En cuanto a los otros, es de especial importancia que vayan con una indicación clara en los casos en los que haya que suspender. En los pacientes que están tomando tienopiridinas y son de alto riesgo trombótico, en estos pacientes quizás lo mejor es que se haga una derivación previa a los cardiólogos para que valoren si el tratamiento se puede suspender o no. En el caso de que se pueda suspender, se podría suspender 5 días antes de la colonoscopia y sustituirlo por ácido acetilsalicílico. Pero en este caso siempre es importante, que son los pacientes que tienen un stent, para que ellos valoren en función del stent que se les ha puesto y del tiempo que hace que lo tienen puesto, que sean valorados por cardiología. Y luego en el caso de los que tienen bajo riesgo trombótico, pues se les suspende 5 días antes, sustituyendo por ácido acetilsalicílico. En cuanto a los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, tenemos un protocolo en el que el anticoagulante hay que suspenderlo 3 días antes de la colonoscopia y sustituirlo por heparina de bajo peso molecular. Todo esto tenemos que tenerlo indicado claramente al paciente, y los de acción directa tenemos que suspenderlos 48 horas antes del procedimiento. También tenemos un papel, que es el punto 4, en los resultados de la colonoscopia. Tenemos que conocer e interpretar los resultados de la exploración, y yo soy partidaria de que el seguimiento de pólipos de bajo y moderado riesgo se pueden seguir en atención primaria.
Como va a haber otra mesa, yo no me voy a meter en esto porque voy a hablar del punto clave 5, que es la identificación de las personas con riesgo elevado de cáncer colorectal. Creo que ese también es nuestro papel. Tenemos que sospechar cáncer colorectal hereditario y familiar y poder derivarlos a consultas específicas de alto riesgo y otras patologías relacionadas con el cáncer colorectal. Y como conclusiones, me parece fundamental la alianza de todos los agentes implicados, comunidades, hospital, atención primaria, población y dentro de ella las asociaciones, las asociaciones de pacientes, la Asociación Española contra el Cáncer, sociedades científicas, etc. También hay que favorecer la implicación y el trabajo conjunto de todos los profesionales de los centros de salud. Todos tenemos un papel en esta patología, que es clave el médico de familia en cuanto a la información y en las distintas fases del proceso para detectar efectos adversos durante la colonoscopia, preparación y fármacos, que todo ello puede conllevar una mejora en los resultados y en el coste-efectividad del programa, que tenemos que tener circuitos de derivación ágiles y eficaces acorde a las recomendaciones siempre de las guías de práctica clínica, y cuando me refiero al seguimiento de pólipos siempre tenemos que basarnos en eso, que el papel del médico de familia no solamente está en esto, sino que también en la prevención primaria es importante, en la educación en hábitos saludables, también en la sensibilización de la población para que consulten ante síntomas de alarma, porque muchos casos de cáncer colorectal vienen por síntomas y están fuera del cribado. Entonces, en esos casos y también en su detección precoz, el tiempo que tarda el paciente en consultar y el tiempo en que tardamos nosotros en detectar los síntomas es importante, y en la detección de situaciones de alto riesgo, que es fundamental que el médico de familia pueda acceder a las pruebas diagnósticas y que los resultados que vayan saliendo de todos estos programas de cribado en España, no solamente los que tenemos de otros países, son fundamentales que se publiquen, que los conozcamos todos también en atención primaria, y que se avance en la investigación, quizás de métodos diagnósticos no invasivos desde atención primaria. Yo creo que esto también tendría que ser el futuro. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Esther Nieto García, secretaria de FAECAP, que es la Federación de Asociaciones de Enfermería de Atención Primaria y Comunitaria, y estoy aquí representando a la Federación, por lo tanto me gustaría hablar un poco a nivel nacional. Primero, dar las gracias a la Alianza, porque considero que el trabajo que se está haciendo durante todos estos años es importantísimo para la prevención del cáncer de colon, y además porque creo que las jornadas están siendo muy divulgativas y muy bien organizadas, con lo cual felicidades a la organización. Sí que me gustaría comentaros, porque muchos seguramente no conocéis tanto el papel de enfermería familiar y comunitaria, que son los principales actores enfermeros que se sitúan entre los centros de salud en atención primaria. Tenemos dos competencias dentro de nuestro apartado, dentro de nuestra acción formativa, que son la competencia en la salud general en la etapa adulta y las competencias en salud pública y comunitaria. Todo lo que es la prevención del cáncer de colon y los cribados que se realizan para la prevención del cáncer de colon están situados dentro de estas dos competencias. Por lo tanto, las enfermeras estamos muy implicadas en la realización y en la promoción de este tipo de actuaciones dentro de nuestro trabajo en la consulta de atención primaria. La enfermera familiar y comunitaria está potenciando siempre todos los temas de promoción y eliminación de todas aquellas situaciones complicadas que nos podrán venir en un futuro. Aquí. Bien. Desde este momento en el que exponemos así, a nosotros como federación dijimos, bueno, ¿y cómo presentamos la ponencia? Vamos a hablar un poco del papel, pero la mesa principal lo que estamos hablando es cómo mejorar lo que es que la mayor población llegue a realizarse el cribado de cáncer de colon, y cómo podemos mejorar como enfermería de atención primaria los índices de participación. Entonces, bueno, pues lo que nos decidimos fue a través de la federación hacer una encuesta para ver qué nos daban de resultado y cómo las enfermeras, sobre todo, qué es lo que estaban haciendo en todas las comunidades autónomas, que hemos visto que es muy variable, porque estamos teniendo diferentes puntos en los cuales el cribado y el protocolo se está actualizando y va implementándose, y cómo dentro de eso
la propia variabilidad de cada centro de salud hace que las enfermeras, dentro del protocolo que se está realizando, también trabajen de forma diferente. Entonces, queríamos saber cómo son las enfermeras de atención, cómo las enfermeras de atención primaria perciben eso y cómo podemos, a través de lo que ellas perciben, mejorar entre todos el cribado de cáncer de colon a nivel. Lanzamos una encuesta por redes sociales y a través de todas las federaciones. Bueno, no tuvimos una mala aceptación porque fueron 125 encuestas. La mayor participación fue de Madrid, Islas Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha. Como veis, no son todas, pero están todas las especialidades, o sea, todas las comunidades han participado en menor o mayor medida. Sí, como yo pertenezco a la Sociedad de Enfermería Científica de Madrid, pues claro, hemos tenido más difusión también por las propias redes sociales a través de Madrid y de contactos. Pero también porque ahora mismo estamos en un periodo en el que estamos en Madrid con una amplia difusión del programa, entonces también estamos en plena ebullición de todo lo que está haciendo enfermería en este proceso. Bien. Antes nos ha comentado Pilar, y por eso no me voy a extender yo mucho en cuáles son todas las parcelas de todo lo que hacemos dentro de la consulta, porque sí es verdad que ya ella lo ha ido comentando. Entonces, sí que quiero dejar claro y refrescar cómo en los temas informativos es en los que más nos implicamos la enfermera familiar y comunitaria. En la campaña tenemos un 66% de las enfermeras de España que se implican activamente en lo que es la difusión de la campaña en todo su proceso, tanto desde el principio de informar qué es la campaña de prevención de cáncer de colon, cómo se puede realizar, qué pasos hay que seguir y qué se debe de realizar. En una menor medida, y como hemos visto aquí y nos ha explicado Pilar en Madrid, la entrega de kits se realiza aquí en Madrid, se realiza directamente en la unidad administrativa. En Cataluña hemos dicho que se pueden realizar a través de las farmacias o incluso se los pueden mandar. Por lo tanto, tenemos ante un 25% de enfermeras en España que entregan directamente el kit. Así que podemos tener enfermeras en puntos de España, en centros de salud, en los cuales el paciente va a citarse con la enfermera para que le entregue el kit. Aparte de que la enfermera sea la implicada o no implicada en que entregue el kit de recolección de muestras, lo que sí que vemos es que está muy implicada en la explicación e información de todo el proceso de la recolección de la muestra de heces o cacas, como nos decían antes, para que no tenga ningún problema. Sí es verdad que las enfermeras nos cuentan que es un procedimiento que a los pacientes les resulta feo, ¿no? Como a todos, hablábamos de cacas y no es un procedimiento agradable. Entonces, la enfermera implicándose en un 45% en explicar activamente cómo se ha de realizar eso, que el proceso es un proceso limpio, que se ha de entregar de una forma limpia, cómo podemos hacerlo que no se van a manchar, que no se van a deteriorar, implicándonos mucho en ese proceso y en ese momento, que es el principio, ahí vamos a tener una mayor aceptación de empezar a realizar este tipo de cribados. El segundo punto en el cual nos vamos a implicar es en la entrega de material y el tema de todos los sobres y procedimientos para realizar la colonoscopia. Sí es verdad que la indicación se la va a dar el compañero médico facultativo, pero nosotros nos vamos a entregar el material. Puede ser que solamente nos impliquemos en un 30%, pero como vemos en un 52% nos vamos a implicar en explicar activamente cómo se ha de realizar la preparación de la colonoscopia, cómo se debe llevar la dieta durante los días previos, cómo se debe realizar justamente las 24 48 horas, todo lo que no deben de consumir, los fármacos que deben de preguntar al médico si se lo han retirado, si no se lo han retirado, cuáles son las alternativas que puede o no puede, actividad física, otro tipo de actividades que no se deben de realizar durante esas horas previas a la colonoscopia. Por lo tanto, creemos que eso es muy importante para la correcta realización cuando llega el momento de la colonoscopia en cuestión. Para los siguientes puntos, que sí que creemos y además nos han dicho a través de las encuestas en comentarios, como son los resultados, sí que muchos les facilitaría que los resultados negativos, como se ha realizado en otros cribados, puedan ser dados por las enfermeras. Cuando hablamos del otro cribado, como es el más conocido, que es el de cáncer de mama,
en los estadios en los que las mamografías son negativas totalmente, el resultado lo suele dar la enfermera. Cuando ya hay algún problema o se detecta algo mínimamente, el resultado le da el médico. Entonces, bueno, pues que facilitaría también bueno, pues los trámites para las siguientes revisiones y procedimientos. Y desgraciadamente hay fases en las cuales todavía un 21% de las encuestadas en esta ocasión no han participado en nada durante todo, por ahora, también debe ser por los niveles de implicación que hay en cada comunidad autónoma, no han participado en ninguno de los procedimientos previos dentro del protocolo. Les hemos preguntado algo, tres fases, ¿no? Os vamos a hacer aquí tres fases. Uno es cómo ellas creen que desde niveles políticos van a poder, serían ayudadas a que transmitieran mejor el mensaje de que es bueno realizarse el cribado de cáncer de colon. Otro es a nivel del propio centro de salud, cómo se puede mejorar la infraestructura del centro de salud y las condiciones. Y otro es propio de ellas mismas, de cada enfermera, cómo puede mejorarse. A nivel de las comunidades autónomas, lo que se necesita y lo que ellas ven es que hay poca publicidad de todo lo que es el sistema de cribado, de que consideran que cuando hablan con sus amistades, cuando hablan con sus amigas, cuando hablan en grupos, todo el mundo sabe que a partir de una edad hay que hacerse una mamografía y se habla y se comenta y ya has empezado ya con esto y tal, pero en cambio no es conocido que este sistema, que esta prevención del cáncer de colon se haga también de forma rutinaria a todos los pacientes que quieran y que deben de realizarse a partir de los 50 años. Entonces, esa difusión mayor a niveles de medios de comunicación, a niveles de esto, lo consideran algo activo para que cuando ellas lleguen a la consulta directamente a decirle, ¿sabes que tienes que hacer esto? Digan, ah, pues sí, lo he oído. Sí, ayer lo hablaron en la tele. Ah, sí, ya lo he comentado, lo he oído por la radio. Consideran que es algo que les apoya bastante en su día a día. También hablan de que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibimos la información a través también de teléfono, está usted metido ya en el... Bueno, pues que a lo mejor unas mini píldoras, como hablábamos antes, de pequeños comentarios en los cuales ya directamente, aparte de decir que es esto, que me han enviado un mensaje de que tengo que estar ahí, pues ya ahí ya se le mande un mensajito, una mini píldora que informe de qué es eso, ¿no? De qué es el cribado, por qué se tiene que realizar el cribado y la situación en la que se encuentra, lo que puede prevenir. Aparte de esto, pues si se hiciera a nivel de masivos, como se están realizando otras campañas, de llamadas para recordar que está usted ¿ha recibido la carta? Sí, bueno, pues ha recibido, debe usted citarse, recuerde que debe usted citarse en el centro de salud para recoger el kit, vaya por ello. También facilitaría a niveles globales, estamos hablando de política en general. Vale. A nivel de los centros de salud, también hablamos de publicidad, pero esta publicidad consideran que debemos de tener puestos mayor cartelería en todos los centros de salud. Si ayudamos a los pacientes a que están en una cita porque vienen durante X tiempo a las consultas de pediatría y están leyendo constantemente que a partir de los 50 años hay que realizarse una mamografía estatal, pues cuando lleguen los 50 años se van a acordar, oye, ese cartel que veía cuando iba al pediatra resulta que es que tengo que hacer la prueba de los 50 años. Ah, pues es lo que me ha llegado. Vale, pues voy a hacerlo, porque estoy constantemente viéndolo cuando voy a una consulta de algo, aunque no esté en la edad. Porque es muy importante que previo a la edad en la que ya hemos llegado a tenernos que realizar la prueba, ya oigamos que esto hay que hacerlo. Entonces, todo el sistema de cartelería puesto por los centros de salud en las salas de espera, pues va a ayudar a que esto se produzca. Los programas informáticos, en la Comunidad de Madrid sí que los tenemos, pero a lo mejor en otras comunidades no, y también han dicho las píldoras, los anuncios, las llamadas de atención. Paciente no se ha realizado ahora con la prueba de detección. Todo esto que nos salte para que sean llamadas que, si tenemos una consulta en la cual vamos un poco acelerados, que esa llamada de atención nos salte para que dediquemos ese minuto. Oye, ¿no te has hecho todavía la detección de heces? Y ya entables la relación con el paciente para comunicarle, pues mira, aprovechando que vienes a esto otro, vamos a hablar que es bueno que te hagas la prueba, ¿vale? Luego hay una cosa importantísima que consideran bastantes personas, es la realización constante, anual,
de sesiones informativas en el propio centro de salud. Es muy importante la implicación y que sepamos dentro de los centros de salud cómo ha evolucionado a lo largo del año los propios pacientes que tenemos. Pues hemos tenido este año, se han hecho, de todos los pacientes que tenemos, hemos conseguido que se hagan un 50% la prueba. Hemos tenido un 5% de positivos. El 5% se ha hecho la colonoscopia. Bueno, pues todo ese tipo de feedback en los datos que estamos haciendo el día a día y que se haga de una forma programada, anual, y que eso además los centros de salud lo tengan contemplado en su agenda anual de cosas que hay que hacer anualmente, bueno, pues eso también fomenta el que todo el mundo se implique de una forma más positiva. Vale. En la consulta, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí se ve, es la implicación directa, el día a día, el coaching directo con el paciente para favorecer, el que no tengan miedo, el que tengan la información adecuada, el que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada momento, el que no les genere estrés, el acercarse a preguntar de nuevo, el estar abierto siempre, el dar la información constante en cada momento y sobre todo el dar la información no solamente en el periodo de la captación de 50 a 65 años, sino que vayamos preparando a la población de las cosas que en un futuro se van a tener que realizar. Todo el mundo sabe que a partir de los 65 años nos tenemos que vacunar de la gripe. Bueno, pues hay cosas que tienen que estar ya en el imaginario y en la cabeza. Entonces, este tipo de información que vamos dando y que vayan transmitiendo, oye, tu madre se ha hecho, oye, es tu hermano mayor que te me dije, oye, ¿sabes que tienes que...? Bueno, pues todo este tipo de cosas. Y una pata importante nuestra, como enfermeras familiares y comunitarias, es que también salimos a la sociedad, no estamos solamente metidas en la consulta. Entonces, dentro de esta salida a la comunidad, es importante también hacer talleres formativos de cómo se realizan todas estas actividades y la prevención que podemos realizar cuando salimos a los centros educativos, cuando salimos a los centros sociales, cuando salimos a los centros culturales a dar diferentes charlas, cuando vamos a las asociaciones de vecinos. En todo este tipo de proyectos podemos aportar mucho para que la población conozca lo que es el programa de cáncer de colon y de esta forma favorezcamos dentro de la implicación que tenemos favorezcamos la implantación total. Algo que sí queríamos preguntar y en el que me gustaría poner un poco de ilusión porque es importante. La edad media de que hemos hecho de las encuestadas, porque eran mayoritariamente mujeres, eran de 40 a 55 años. Entonces, sí es verdad que no estaban en el tramo etario, pero a mí me gustaba saber, tenía intención de saber cuántas de las que estaban en el tramo correspondiente a realizarse la prueba se la habían hecho. Porque es muy importante que entre nosotros también nos lo creamos. Si nosotros estamos con una actitud positiva a realizar el cribado de cáncer de colon y a tenerlo en nuestra mente para prevenir y a nuestros familiares, si lo estamos pendiente de ello lo vamos a ofertar y nos vamos a dar más implicación en lo que son nuestros pacientes. Entonces sí que me resulta muy positivo que el 33% de todas las que, de las que están en la edad para hacerlo se lo hayan hecho o estén en vistas y solamente un 3 y pico % sea el que decide que no se lo va a hacer de forma como negativa. Pues nada, mayor publicidad, creí que era tu aviso, perdona. Mayor publicidad como conclusión a niveles generales, facilitar los procesos y entre nosotras las enfermería hacia la población, fomentar la difusión científica adaptada a toda la población que tenemos en nuestra consulta y en toda nuestra red social a través de los centros culturales, sociales y educativos. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Alianza el importante trabajo que realiza en la promoción del cribado del cáncer colorectal. Y voy a intentar revisar brevemente cuáles son los aspectos más importantes desde el punto de vista ya hospitalario con respecto a qué debemos hacer los médicos y enfermeras que trabajamos en unidades en las que se realizan colonoscopias de cribado. Y vemos aquí cómo el papel es realmente central. No son los programas de cribado los que disminuyen el cáncer ni la mortalidad por cáncer. Son los profesionales que trabajan los que pueden o no conseguir los objetivos del cribado. Por lo tanto, tiene todo el sentido hablar de calidad, eficiencia y seguridad, aunque realmente podríamos hablar solo de calidad, porque la eficiencia y la seguridad son realmente dimensiones de la calidad. A mí me gusta especialmente esta forma de entender la calidad
como una función de dos variables, donde la más importante es el acceso y utilización de la información sobre los pacientes, y desafortunadamente con mucha frecuencia en esta época en que estamos hiperconectados y que todo está en las historias clínicas electrónicas, a veces tengo la percepción de que los médicos cada vez sabemos menos sobre los pacientes, y la calidad está muy relacionado con esto. Y evidentemente la segunda variable es el acceso a los conocimientos y también a los medios científicos y técnicos que permiten llevar a cabo estas actividades. Y como vemos aquí, según van aumentando ambas variables, vamos desde el conocimiento y experiencia individual de los médicos, que cada vez tiene menos valor, hacia una medicina que incorpora el conocimiento científico más actual, pero también la preferencia de los pacientes, y permite entonces diseñar tratamientos y test diagnósticos para los pacientes, y hace que los médicos seamos cada vez menos artistas y más científicos. Huyendo de esta zona en la que vemos que los consensos médicos están apenas en la frontera. Los consensos médicos son importantes, pero lo es también el grado de conocimiento que tienen los médicos que participan en esos consensos. Las buenas noticias, y esto es un estudio ya muy antiguo, en el que vemos que la mayoría de los cánceres que aparecen en nuestros pacientes a los que le hemos hecho colonoscopia teóricamente normales, o donde teóricamente hemos quitado todos los pólipos que hemos visto, en gran medida dependen de factores que podemos corregir, como si los médicos están capacitados y tienen los medios para detectar los pólipos, si los quitan adecuadamente y si el seguimiento es adecuado. Y vemos en esto que tenemos grandes áreas de mejora, y estos son datos del doctor Rodrigo Jover sobre uno de los 2 estudios clínicos controlados y aleatorizados probablemente más importantes del mundo, y donde vemos que endoscopistas de centros de tercer nivel que están evaluando pacientes cribados tienen una enorme diferencia. Cada una de esas barras representa a un médico individual, pues en el número de adenomas que detectan. Y como también este estudio, que es muy sencillo y simplemente 5 endoscopistas de un solo centro, pues presentan grandes diferencias en si dejan tejido adenomatoso después de la polipectomía o no. Y en esto, Vicente Ortún, que es un catedrático de Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, pues nos dice que la finalidad de la gestión clínica debe ser disminuir esa brecha enorme entre la eficacia que nos dicen los estudios clínicos que podemos conseguir y la efectividad. La eficacia nos define para una situación tecnológica dada cuál es el horizonte máximo de mejores resultados que es posible conseguir con una utilización ideal de los recursos. Y la efectividad, pues es lo que conseguimos realmente. Y aquí el punto clave probablemente es que es imprescindible que todos los profesionales que trabajamos en esto, evidentemente no solo en los programas de cribado, tengamos la motivación para tomar las decisiones clínicas que son buenas para los pacientes. Y eso requiere también efectivamente que desde los centros de gestión nos tienen que transferir la información para hacerlo y el grado de autonomía suficiente. ¿Cómo abordamos la eficiencia desde una unidad de endoscopia? Pues clásicamente tenemos que abordarlo desde la oferta y desde la demanda. Desde la oferta, pues planificando, tomando en cuenta previsiones. Y en una unidad de endoscopia, en un hospital de un programa de cribado, estas estimaciones deben hacerse por lo menos a 5 y 10 años. Formar al personal. Si queremos que los médicos diagnostiquen adenomas y sepan cómo quitarlo, pues eso requiere un proceso previo que cada vez nos damos más cuenta que es mucho más complejo de lo que pensábamos hace solo 5 o 10 años. Por supuesto, asegurar que las instalaciones tengan las medidas mínimas, pero también, una cosa que cada vez tiene más importancia, el material fungible necesario para tratar lesiones cada vez más complejas. Un aspecto imprescindible es ofertar los servicios sobre los que exista evidencia. A todos los médicos nos entusiasma la tecnología, en eso que algunos expertos en dinámica de grupo llaman la fascinación tecnológica, pero un aspecto fundamental es que los gestores, tanto de servicios clínicos como unidades de endoscopia, hagan un análisis muy exhaustivo de en qué momento esa evidencia, esa nueva tecnología debe incorporarse a las unidades. Y hoy en día yo particularmente tengo cada vez más el concepto de que si no hay evidencia suficiente sobre una cosa es preferible no hacerla. Y por supuesto mejorar la eficiencia de los procesos que una unidad de endoscopia
Yo trabajo en una que hace unos 24.000 procedimientos al año, son múltiples e incluyen desde la desinfección de endoscopios, su almacenamiento, control de almacenes, fungible, funcionamiento de hospital de día. Y por supuesto innovar, porque desafortunadamente en todas estas áreas nos sigue faltando información de cómo hacerlo. Y sobre la demanda es imprescindible involucrar al personal. Como ha contado las personas que me han precedido, pues efectivamente los médicos de familia, las enfermeras del hospital, de los centros de salud deben sentir que los programas son suyos. Reducir la variabilidad clínica no justificada. Si debo hacerme una colonoscopia de cribado, no debería estar preocupado por si el médico que la va a hacer sabe hacerlo. Eso se debería dar, por supuesto. Pero eso no ocurre de forma espontánea, implica una planificación. Reducir los errores, incentivar buenas prácticas clínicas y responder globalmente evaluando factores interdependientes. Lo fácil es, cada vez que se van las listas de espera, aumentar las colonoscopias de las salas. Si caben 8, caben 9 y luego 10 y 11. Pero esto claramente es lo fácil, pero es lo que no debe hacerse. Ya un grupo de anestesistas hace más de 20 años definió esto como presión sobre la producción, que son presión o incentivos que pueden ser explícitos o implícitos para que la producción y no la calidad sean la máxima prioridad. Y esto nunca acaba bien. Esto lo que acaba es en incumplimiento de los protocolos, premura o precipitación en la actividad laboral. Este es el mejor endoscopio que tenemos en nuestra unidad. Este paciente está bastante limpio, este es un paciente del programa de cribado, pero fijaos que cuesta encontrar esta lesión aquí. El endoscopista tiene que tener este buen endoscopio y tiene que tener el tiempo para ver luego esto, que es muy pequeñito, pero de aquí vienen los cánceres si no se quitan, si no se detectan. Y aquí otro caso, el colon está limpio, pero hay que fijarse mucho para ver que aquí entonces, sobre todo si echamos un colorante, hay una lesión cerrada. Esto desde luego no se hace con prisas. Y fijaos que efectivamente los programas de cribado son un reto específico. Estos son los datos de mi hospital. Entre enero y abril, solo el 13% de las colonoscopias de los pacientes de Prevecolon no tenían nada. En todos los demás, un 6% tenían un cáncer, pero en todos los demás ha habido que quitar cosas. Y vemos que en casi un 30% eran lesiones complejas. Por eso hay que intentar que las colonoscopias sean resolutivas, diagnósticas y terapéuticas. En mi hospital esta es la tasa actualmente. En el 72% de los casos el procedimiento consigue los dos objetivos y tenemos todavía algunos déficits. La preparación intestinal es deficiente en el 9% de los pacientes y yo creo que todavía tenemos que hacer algo con esto. Fijaos que no solamente es que los pacientes tienen pólipos, sino que es que tienen mucho. De media, 3 pólipos por paciente e intentamos quitar en la primera colonoscopia casi todos. Este caso, que es un caso habitual, esto es una lesión que parece muy grande, pero es una lesión fácil de quitar para un endoscopista porque es una lesión que tiene una base de implantación muy pequeña. Sin embargo, fijaos la importancia de fijarse en los detalles. Aquí hay dos zonas que son distintos al resto del pólipo y que cualquier endoscopista experto sabe que eso es probablemente un carcinoma. Y eso hizo que en este caso no es solo meter un asa que lleva 30 segundos, sino que se tomó el tiempo de infiltrar la base, separarla bien, para que hubiera un margen suficiente de tejido sano. En este paciente que tenía un carcinoma, afortunadamente la resección fue curativa. Otro aspecto muy importante sobre el que se va a evaluar luego son las endoscopias de revisión y las endoscopias de prevención en cánceres familiares. Y son muy importantes porque estos son datos del programa catalán, del Hospital del Mar en concreto, donde una simulación nos dé cuenta que no es solo el problema de las colonoscopias que genera el programa, sino las revisiones que vemos aquí en amarillo, que cuando el programa ya está maduro, a partir de 15, 20 años, son casi la mitad de las colonoscopias que hay que hacer. Y es algo que a nuestros pacientes les preocupa mucho. Estos son el registro de reclamaciones de mi unidad de endoscopia. Y vemos ahí pues que tenemos de esos 23.000, 24.000 procedimientos, pues a veces entre 90 y 140 reclamaciones, casi todas por demoras. También se quejan de otras cosas que hay que analizar,
pues algunos pacientes nos dicen que no les ha gustado cómo los hemos atendido, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y fijaos cómo se puede hacer entonces, pues yo no lo sé, pero desde luego cuando hablaba antes que hay que innovar, pues hay que probar distintas cosas. Por ejemplo, aquí a la izquierda está la evolución de las colonoscopias de mi hospital, y donde vemos que incluso hasta el año 2011 teníamos que derivar a centros concertados casi 400 procedimientos al mes, que éramos incapaces de atender. Y cómo unas sesiones de formación que dimos en esa franja rosa, pues consiguieron que cirujanos, médicos de familia, oncólogos y gastroenterólogos nos pusiéramos de acuerdo para bajar las tasas de inadecuación en el seguimiento, por ejemplo, tras la resección del cáncer y en la prevención del cáncer familiar, de un 70 a un 34 y un 33 al 4,6%. Estos son cientos de colonoscopias al año evitadas. Aquí vemos cómo globalmente bajamos del 32 al 19%. También nos dimos cuenta que de ese 19% ya no íbamos a bajar más simplemente haciendo sesiones de formación. Y por ese motivo, lo que hizo nuestro servicio, aquí vemos por ejemplo cómo el seguimiento tras la resección de adenomas no se modificó en lo absoluto, y lo que se planteó entonces fue aprovechar el desarrollo de la historia electrónica que casi tenemos ya en todos nuestros hospitales para introducir pues algo de inteligencia artificial detrás de la prescripción electrónica de colonoscopia, y cómo eso, que costó una semana de un solo programador, conseguimos bajar del 21 al 9%. Y estos, por ejemplo, son estimaciones de lo que ha supuesto este ahorro del 20 al 9 solamente en el año 2017, 266.000 euros en coste directo. Es decir, formación sí, pero aprovechar herramientas electrónicas también. Esto es la aplicación electrónica del programa Prevecolon de Madrid, con la que todos los endoscopistas que trabajamos en la comunidad y los patólogos están familiarizados, y vemos aquí cómo la aplicación genera de forma automática, con algoritmos matemáticos muy sencillos, el diagnóstico, el seguimiento y quién lo tiene que seguir. Incluso si es el médico de familia, el propio programa informático lo cita directamente en el médico. Y este es el impacto que ha tenido una medida de este tipo solo en el hospital en el que trabajo, y donde con eso la inadecuación ha bajado un 0,34%, evitando solamente en 11 meses, en los primeros 698 pacientes, 314 colonoscopias, consultas de atención especializada y 162 consultas del médico de familia. Antes hablaba de este punto que es crítico: ofertar de forma preferente los procedimientos sobre los que existe una mayor evidencia científica. Esto es mío, esto se me ocurre a mí, un tratamiento es mejor que otro si cura más, o es más seguro o más barato. No hay más. Bueno, pues esto, hay una enorme variabilidad en los tratamientos de los pólipos, por decir algo. Los pólipos de colon se pueden quitar con resección mucosa o con una técnica mucho más compleja, más cara, más difícil de aprender y de estandarizar, que es la disección submucosa. La literatura nos dice que en el colon, no en otros órganos, pero en el colon, se comportan de una forma similar. Y sin embargo, estos son datos del Registro Español de Disección Submucosa, donde vemos una enorme variabilidad en 14 hospitales que uno diría que son más o menos del mismo tipo y que atienden el mismo tipo de pacientes. Este es el nuestro. Y donde las lesiones que están en azul, en verde, en naranja y en rojo se pueden tratar con la técnica más barata. Con lo cual uno diría que esto de DSE está sobrando. La seguridad, el último punto. Pues esto es un tema central en las unidades de endoscopia. Hacemos procedimientos complejos que tienen morbilidad y que tienen también una mortalidad. Y esto es así. Hay que hacer una política de prevención del riesgo que tiene que ser activa y que tiene que implicar a todos los que trabajan en la unidad. Este es uno de los pocos estudios que ha evaluado este tema y que dice que de media se produce casi un incidente de seguridad por cada colonoscopia realizada. Con la monitorización, fijaos las distracciones y demoras del personal, habilidades no técnicas. Esto no es que el médico no sabe hacer la colonoscopia, sino que la anamnesis o la comunicación entre los profesionales produjeron complicaciones por fallos a este nivel. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Pues evidentemente formación del personal, pero sin olvidarnos que ya la Guía Europea de Calidad en Colonoscopia, hace ya casi 10 años,
ya decía que no solamente hay que preocuparse por los médicos de las unidades de endoscopia, sino que es igualmente importante las enfermeras, que cada vez necesitan mayor formación, trabajando con dispositivos, fuentes de diatermia y material cada vez más variado y más complejo. Y fijaos aquí las dificultades que hay para asegurar la formación. Estos son 9 médicos aprendiendo ecoendoscopia en un hospital universitario. Y fijaos que solo los 2 que alcanzan la zona verde, después de 500 exploraciones, habían aprendido lo que había que aprender. Los demás parece que no estaban avanzando. Pues esto tenemos que mejorar la forma de evaluar si los médicos y los residentes que tenemos en la unidad están cumpliendo los objetivos. Y hablamos de competencias, todos hemos oído hablar, habilidades técnicas por una parte, y luego liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, y eso solo funciona en contextos en los que la evidencia científica es sólida, el nivel de acuerdo es alto, la evidencia nos ayuda a que el contexto sea conocido. Pero el problema es que cada vez más las cosas se van complicando y esto ya no es suficiente. Ya se nos exige a los profesionales que adquiramos también capacidades, que no es otra cosa que las competencias, pero potenciadas, para poder trabajar en contextos en los que la evidencia no es tan sólida, el nivel de acuerdo es mucho más bajo, y nadie sabe exactamente, por lo menos hasta donde yo he podido aprender de este tema, cómo formar a los médicos en las capacidades. Lo poco que se sabe es que parece que este aprendizaje ocurre en esa zona de transición, que algunos expertos llaman área de complejidad, en la que el contexto clínico es complejo, pero no hay tanta falta de conocimiento para considerarlo caótico. Pero desde luego aquí tenemos una buena zona donde investigar en docencia, asegurar la disponibilidad del equipamiento técnico, protocolizar la actividad, toda la actividad, desde cómo se limpian los endoscopios hasta cómo se guardan. Barry Schwartz, que es un sociólogo y un psicólogo americano muy conocido, autor de bestseller, él comenta que algunos protocolos son pólizas de seguro contra el desastre y lo que aseguran es la mediocridad, y esto es cierto, pero hace falta un mínimo de mediocridad sobre el que construir la excelencia. Y sacar a los profesionales de este círculo que vemos que empiezan con servicios no centrados en el paciente, insatisfacción del paciente, que empiezan a tener sentimientos con los profesionales empezamos a pasar de las quejas de los pacientes desconectan del sistema, y esto se traduce en cosas que vemos todos los días. Pacientes que anulan la cita el mismo día de la colonoscopia y no avisan, y cuando le llama a la secretaria, bueno, me han tenido ustedes esperando 4 meses, no pasa nada, yo he pagado el servicio, esto lo hemos oído, y viene de aquí, y eso genera profesionales insatisfechos. A veces la respuesta del sistema es un entrenamiento básico para no cometer el error mínimo, pero no se incentiva mejoras reales en la atención de los pacientes. Por otra parte, a veces en el sector público, salarios bajos pero suficientes, puestos de trabajo asegurados, escasos incentivos, pues terminan produciendo disconformidades de profesionales y pacientes. Por supuesto, medir el desempeño y, como he dicho, como no están todas las respuestas a cómo mejorar estos múltiples e importantes aspectos, pues tocará seguir innovando e investigando en esto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, querría dar las gracias a la Alianza para la Prevención de Cáncer de Colon. Creo que en nomenclatura americana se trataría de un lobby que ha hecho un esfuerzo enorme, y probablemente estamos aquí, donde estamos, a punto de conseguir el 100% de la cobertura de nuestro país, en parte gracias a una acción conjunta de sociedades de médicos y de pacientes en este sentido. Vale, también les tengo que dar las gracias a José porque yo creo que nos vamos a concatenar en muchas cosas que vamos a hablar en mi charla, y yo creo que vamos a reforzar muchos de los mensajes que creo que son muy importantes. ¿Vale? Quiero empezar, así no me lío. Sí, perfecto. Quiero empezar con esta diapositiva, que es una diapositiva bastante clásica, para recordar que lo que hace diferencial al programa de cribado de cáncer de colon
Es un acto endoscópico muy sencillo, relativamente sencillo, pero a veces lo complicamos mucho, descrito en los años 70, que se llama la polipectomía endoscópica. Es decir, con una fuente de diatermia y una pequeña alambre podemos cortar un pólipo. Más o menos esto es sencillo. Un endoscopista más, como el doctor Díaz-Tasende, pues diría muchas más cosas, pero esto hace que reduzcamos la mortalidad por cáncer de colon un 90% y evitemos un 30% de los cánceres. Es la base de que esto es un programa de cribado, es una estrategia preventiva. Y sabemos que una vez que resecamos pólipos existe un riesgo de detectar sobre todo la lesión antecesora, el adenoma, sobre todo porque esto es de lo que más información tenemos, y de datos agrupados de 8.000 individuos con seguimientos en torno a los 4 o 5 años de estudios que se realizaron entre finales del siglo pasado y principios de este, encontramos que la probabilidad de encontrar un adenoma avanzado en el siguiente está entre el 6,9 y el 24%. Y quiero que se den cuenta de esto. El riesgo de encontrar un cáncer de colon en esta población se sitúa en los 4 años siguientes entre el 0,5 y el 1,2%. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer con estos individuos, a los cuales les hemos quitado pólipos, principalmente adenomas, pero ya veremos que son otras más lesiones, en el seguimiento. Y eso, digamos que hay un consenso por parte de lo que son sociedades científicas, las guías de práctica clínica actualmente disponibles, en el sentido de que lo que pretendemos es reducir incidencia, prevenir cáncer de colon. Aunque tenemos esto claro, probablemente el resto de las preguntas no las tenemos muy claras, porque para responder a esto tenemos que saber primero cuál es el riesgo de detección de cáncer de colon durante la vigilancia, y sobre todo la estrategia preventiva que recomendemos a estos pacientes, cuál es el efecto que tiene. Inicialmente buena parte de información es respecto a no vigilar, respecto a no hacer nada, pero recordemos que hemos implantado programas de cribado de cáncer de colon basados en test de sangre oculta de bienal, con lo cual la pregunta debería ser respecto a la participación en un programa poblacional de cribado de cáncer de colon. Y lamentablemente he de decir que no tenemos una buena respuesta. Toda la evidencia, que el doctor Díaz-Tasende ya hablaba sobre ello, que tenemos es indirecta. Es probable que dentro de 12, 14 años, cuando acabe este estudio europeo en el que se pretende analizar en los individuos con adenomas de bajo riesgo, con adenomas de alto riesgo, en lesiones cerradas, cuál es el riesgo a los 10 años de detectar cáncer de colon, lo podremos decir. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que dar es datos intermedios o inferir a partir de resultados que pueden tener sus ciertos sesgos. Afortunadamente estos estudios han incluido ya unos 15.000 pacientes entre los 3 brazos y bueno, pues eso, dentro de 13-14 años, si la alianza sigue funcionando, pues lo contaremos. ¿Vale? Lo que sí que sabemos, y ya el doctor Díaz-Tasende lo supimos, es que el punto clave es la colonoscopia basal. La colonoscopia en la que detectamos pólipos debe ser de máxima calidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cánceres después de una colonoscopia se pueden atribuir perfectamente a errores o problemas que son mejorables en la colonoscopia basal. Bien porque la preparación es insuficiente, bien porque la resección ha sido incompleta o bien también porque ha habido errores en la toma de biopsias o errores en la vigilancia. Es más, como también ha comentado Díaz-Tasende, y aquí vuelvo a utilizar una diapositiva que la ha utilizado, el endoscopista es clave. Aunque no lo podemos introducir en nuestras ecuaciones de toma de decisiones, deberíamos ser capaces de incluirlo, porque sabemos que, por una parte, hay endoscopistas que cuando resecan un pólipo dejan en un 6% tejido viable en la escara, y otros endoscopistas que dejan hasta el 22% de los casos. Y también con datos que provienen del mismo estudio que ha comentado el doctor Díaz-Tasende, un estudio propio, en el que sabemos que los endoscopistas que detectan muchos pólipos en sus exploraciones, sus pacientes tienen menor riesgo en el seguimiento de que les detectemos pólipos. Y al contrario, aquellos que detectan pocos pólipos, sus pacientes tienen más riesgo de detectar pólipos en el seguimiento. En este sentido, y sobre todo por lo que he venido a presentar a día de hoy, en el documento de consenso de vigilancia tras resección de pólipos que hemos realizado entre estas 3 sociedades científicas, el primer punto clave es determinar si la colonoscopia es de calidad, ¿vale? Si hemos conseguido la intubación cecal, si la preparación ha sido suficiente, si la resección de las lesiones ha sido completa y sobre todo en un subgrupo de individuos que nos preocupan bastante, que son lesiones grandes,
y que son sensibles o planas y que las hemos resecado de forma fragmentada. En estos pacientes lo que recomendamos es algo tan sencillo como repetir otra vez la exploración para estar seguros de que no nos hemos dejado más lesiones o que esa lesión ha sido resecada de forma incompleta. Adicionalmente, hay un grupo de pacientes que no tienen que entrar en una estrategia de vigilancia convencional. ¿Por qué? Porque tienen muchos pólipos, bien pólipos adenomatosos, bien pólipos cerrados. Estos pacientes tienen que ser remitidos a consultas de alto riesgo, donde se les va a poder determinar cuál es el seguimiento, si tiene algún tipo de alteración genética asociada a este fenotipo. Y también, yo creo que esto cobra muchísima importancia dentro del seno de los programas de cribado, los cánceres de colon resecados endoscópicamente en fases iniciales. Muy bien. Yo creo que hasta principios de la década pasada nos habíamos centrado en los adenomas. El adenoma no deja de ser un tumor benigno con potencial de malignización. Pero en estos últimos años empezamos a tener evidencia, poca, pero empezamos a tener evidencia que otra lesión que nos había parecido bastante poco importante hasta ahora tiene también su relación con una vía de carcinogénesis diferente a la que aparece en el cáncer en el adenoma, que es la lesión cerrada. La lesión cerrada es en principio una alteración en lo que es la morfología, pero que en algunos casos puede, o bien por tamaño, o bien por aparición de fenómenos displásicos, predisponer a la aparición de cáncer de colon. De tal manera que a los adenomas los clasificamos de dos maneras. Los clasificamos como adenomas avanzados o no avanzados, sobre todo en base al riesgo de datos muy antiguos, en los que estos individuos que tenían adenomas de más de 1 centímetro, con displasia de alto grado, histología vellosa, tenían más riesgo de que ese adenoma se convirtiese en un cáncer de colon. Esta clasificación ahora tiene una cierta gracia, pero tiene poco interés, puesto que los resecamos la mayor parte. Pero sí que se asocia, por otra parte, al riesgo de detectar cáncer de colon o lesiones avanzadas en el seguimiento. Tradicionalmente, las sociedades americanas, la europea de endoscopia y las asociaciones españolas han clasificado el riesgo de desarrollar cáncer de displasia avanzado en individuos con alto riesgo cuando había un adenoma avanzado, o al menos 3 o más adenomas no avanzados, y de bajo riesgo cuando solamente existía 1 o 2 adenomas no avanzados. En la guía europea, que es la que sigue habitualmente los programas de cribado y concretamente los españoles, se hace una segunda clasificación dentro de lo que es el grupo de riesgo alto. Se clasifican aquellos como riesgo alto cuando hay adenomas de gran tamaño, de más de 2 centímetros, o cuando hay muchos adenomas, al menos 5. Y el resto del grupo de riesgo alto se clasifica como riesgo intermedio. Nosotros hemos evaluado dentro de los programas de cribado qué importancia tiene esto. Hemos analizado el riesgo de esta clasificación, que hasta el año 2009-2010 se seguía a los 3 años, sobre la posibilidad de encontrar la lesión precursora o cáncer de colon. Y sí que es verdad que tienen más riesgo de encontrar la lesión precursora los individuos con adenomas de alto riesgo, pero cuando vamos a analizar el riesgo que tienen de tener cáncer de colon durante el seguimiento, este riesgo es prácticamente igual. Y en cuanto a lo que son los riesgos, en estos últimos años hemos empezado a tener datos sobre el riesgo de aparición de cáncer de colon en intervalos largos. Estos datos provienen del estudio PLCO, que es un estudio americano sobre cribado en diferentes neoplasias, en los que analizan, después de la inclusión, los riesgos en función de la lesión detectada inicialmente, de detectar cáncer en individuos con colonoscopia normal, con adenomas no avanzados y con adenomas avanzados. Y como pueden ver, la línea de los individuos que tenían una colonoscopia normal y la línea de los individuos que tenían un adenoma no avanzado es prácticamente idéntica, y el riesgo solo se sitúa en estos individuos. Es más, en un estudio que se hizo en Francia, en el que dentro de un diseño de cohortes, es decir, un estudio no experimental, y que se analizó a individuos que tenían adenomas no avanzados y adenomas avanzados, unos que hacían seguimiento endoscópico y dos que no hacían seguimiento endoscópico. Como pueden ver, el seguimiento endoscópico en estos individuos de adenomas
con adenomas no avanzados no tenía mucho efecto en la incidencia de cáncer de colon, y este efecto solamente aparecía en los individuos con adenomas avanzados. Traduciendo al número necesario a seguir para prevenir un cáncer de colon, en este caso sería necesario seguir a 555 pacientes para prevenir un cáncer de colon. En cambio, en los individuos con adenomas avanzados sería necesario seguir a 29 pacientes para prevenir un cáncer de colon. Otra cuestión adicional, y ya aquí tenemos muy poquitos datos, es sobre las lesiones cerradas. En los últimos años hemos definido como lesión cerrada avanzada aquella que tiene un tamaño superior al centímetro, o bien tiene ya fenómenos displásicos. Y estos datos han sido refrendados recientemente en un artículo que se publicó en Gastroenterology, en el que podemos ver que los individuos en los que coexistían adenomas de alto riesgo junto con adenomas cerrados tenían 16 veces más riesgo de detectarse en el seguimiento de adenomas avanzados. Y adicionalmente, aquellos individuos que tenían lesiones cerradas, bien por tamaño o bien con displasia, tenían entre 14 y 9 veces más riesgo de que se les detectase en el seguimiento una lesión cerrada avanzada. No tenemos datos sobre el riesgo a largo plazo de la que es la lesión que nos interesa, que es la posibilidad de encontrar un cáncer de colon. De todas formas, en base a esta información, hemos definido, como ya he comentado, una lesión avanzada, aquella que tiene adenomas con componente villoso, displasia de alto grado o mayor de 10 milímetros, y las lesiones cerradas con más de 10 milímetros o con displasia. Hemos determinado que aquellos individuos que tienen uno o dos adenomas no avanzados o lesiones cerradas no avanzadas en cualquier número no requieren vigilancia endoscópica, puesto que su riesgo es idéntico al de los individuos que no tienen una colonoscopia normal, y que por lo tanto lo que hay que hacer, y que es lo que se está haciendo actualmente, es reincorporar a estos pacientes al cribado poblacional, preferentemente a los 10 años, aunque en este caso hay discusión, puesto que es lo que también se hace con los individuos que tienen colonoscopias normales. Cuando se diagnostican estas lesiones en individuos por debajo de los 40 años, 30-40 años, probablemente lo que haya que hacer es una colonoscopia a los 10 años. Adicionalmente, definimos que las lesiones que requieren vigilancia endoscópica es cuando encontramos al menos una lesión avanzada o 3 o más adenomas no avanzados. Y en este caso la recomendación es repetir la colonoscopia a los 3 años. Como cuestión específica, hay dos lesiones que requieren una vigilancia diferente. Por una parte, las lesiones sesiles o planas de más de 20 milímetros que se han resecado de forma fragmentada, en las cuales el riesgo de enfermedad residual es bastante elevado, y los pacientes con cáncer de colon. Como novedad en esta guía de práctica clínica hemos incluido por primera vez la vigilancia después de tratamiento con intención curativa de un cáncer de colon, puesto que es verdad que cada vez tenemos más supervivientes y no podemos dejarlos de lado. Y en estos casos la recomendación es repetir la colonoscopia al año y en la siguiente a los 4 años. Muy bien. Esto estaría fantástico y tendríamos más o menos una idea de qué tenemos que hacer a partir de a los 3 años, pero estos pacientes probablemente los diagnostiquemos con 50, 60 años y tendremos que seguirlos durante bastante tiempo. ¿Cómo hacemos la vigilancia? Bueno, pues los datos que existen disponibles indican que el riesgo de detectar lesiones avanzadas en el seguimiento, y son datos indirectos, pero son los datos que tenemos actualmente, no dependen tanto de la lesión inicial que se ha detectado, sino de la lesión que se ha detectado en la segunda colonoscopia. Y en este sentido, lo que planteamos es que en la colonoscopia de vigilancia, si los pacientes tienen nuevamente lesiones que requieren vigilancia, como hemos descrito previamente, se repetirá la colonoscopia a los 3 años. Si en cambio no tienen lesiones que requieren vigilancia, podemos demorar la vigilancia hasta los 5 años. Y si en dos colonoscopias sucesivas no encontramos lesiones que requieran vigilancia, asumiremos que el riesgo es similar al cribado poblacional. Por lo tanto, lo que recomendaremos es volver a reincorporarlos al programa de cribado de cáncer de colon. Otra cuestión que evidentemente esto es una opinión de expertos, pero hemos planteado que esta es una estrategia preventiva y que tiene sentido en población que tiene una esperanza de vida de 10 años. Y esto en nuestro medio se sitúa alrededor de los 80 años o 75 años sin comorbilidad. A partir de esa edad creemos que no está indicado y no es conveniente continuar con las vigilancias endoscópicas.
Otra cuestión adicional que planteamos en la guía de práctica clínica, por muchas razones, porque en definitiva la vigilancia después de la resección de adenomas forma parte también de un programa de cribado poblacional, porque es la forma de asegurar la adecuación a las recomendaciones establecidas y adecuarlo no solamente a los pacientes a los individuos que puedan acudir a un centro de salud, sino a aquellos que por motivos diversos no pueden acudir. Hemos recomendado integrar las estrategias de vigilancia dentro de los programas de cribado poblacional de cáncer de colon. Y el programa poblacional de cribado de cáncer de colon de Galicia ya desde el primer momento decidió que iba a hacer esto. Entonces, estos son los datos. Nuestro programa de cribado de cáncer de colon, como bien comentó Lola Salas, empezó en el año 2013 con el piloto y empezó con el programa poblacional propiamente a partir del 2015. Bueno, pues tenemos datos de los 3.206 individuos con adenomas de riesgo alto y de los 4.705 individuos con adenomas de riesgo intermedio. Como podéis ver, de aquellos que les correspondría seguimiento, el 1.551, prácticamente todos, hicieron el seguimiento, el 97% en el intervalo establecido. Y esto es el rendimiento de las lesiones. Encontramos que el riesgo de tener un cáncer de colon se sitúa en torno al 0.4% y lo mismo pasa con los adenomas de riesgo intermedio. Para acabar con 3 diapositivas, querría plantear una reflexión sobre lo que es la utilidad del seguimiento. Bueno, estos son datos de la Asociación Mundial de Endoscopia. En Europa hacemos 6 millones de colonoscopias anuales, el 25% son por vigilancias, 1,5 millones aproximadamente, y suponen unos 500 millones de euros anuales, ¿vale? Y sin embargo, si analizamos en estudios, en modelos matemáticos, qué beneficio aportamos, si hipotéticamente lo único que hiciésemos fuese reincorporar a los individuos con adenomas de riesgo, adenomas de cualquier tipo, al programa de cribado, nos encontraríamos que la reducción de mortalidad se situaría en torno al 50% y la reducción en la incidencia en torno al 35%. Hacer seguimiento endoscópico con alguna de las guías que están actualmente disponibles, supone un incremento, una reducción de la mortalidad de un 1.7 adicional y una reducción de la incidencia del 3% adicional. Y este estudio que se ha hecho recientemente, lo que han hecho es que individuos con adenomas de riesgo intermedio en el programa de cribado del Reino Unido les han ofrecido hacer un test de sangre oculta a veces anual con un punto de corte superior al que se utiliza en los programas de cribado de cáncer de colon, y a los 3 años hacer una colonoscopia. Bueno, pues esta estrategia permitía detectar el 70% de los cánceres de colon requiriendo únicamente un 13% de colonoscopias. Ya para acabar, yo creo que esta diapositiva creo que tenemos que tenerla en mente, porque esto probablemente es uno de los riesgos que tengamos que asumir asociado a los programas de cribado. Tenemos que dar una respuesta con información que actualmente no tenemos. Uno de los principales riesgos de los programas de cribado, y eso es conocido, se sabe, tanto en cribado de cáncer de mama como en cribado de cáncer de próstata, eso es sobrediagnóstico, que no es más que el diagnóstico de una entidad clínica que no produciría síntomas, ni muerte, ni deterioro de la calidad de vida de un paciente. Enfermamos a individuos sanos, generamos vigilancias innecesarias y tratamos lesiones perineoplásicas. Probablemente en términos de cribado de cáncer de colon esto sea muy limitado, puesto que estamos haciendo prevención, utilizamos un test muy sencillo de utilizar, que es el test de sangre oculta en heces, no es invasivo, los tratamientos endoscópicos tienen un riesgo bajo, pero probablemente tengamos 3 ámbitos en los que podemos estar afectando a nuestros individuos sobre el tratamiento: la vigilancia endoscópica tras resección de adenomas y lesiones cerradas, el tratamiento quirúrgico de lesiones benignas no resecables endoscópicamente y también, como no, el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon PT1, que en muchos casos se puede tratar endoscópicamente. Ya, la última diapositiva, como mensajes para llevar a casa. Recordad que el objetivo de la vigilancia es reducir la incidencia de cáncer. Eso es lo que tenemos que tener en mente claramente cuando recomendamos a un individuo hacer vigilancias endoscópicas. Nuestra evidencia disponible es débil y va a cambiar, seguro. En los próximos 10 años cambiará totalmente. La colonoscopia basal de calidad es la clave de todo lo que es los seguimientos. Solo debemos realizar vigilancias endoscópicas en aquellos individuos que tienen lesiones avanzadas. Y sería recomendable incluirlo como una estrategia también poblacional dentro de los programas poblacionales de cribado de cáncer de colon. Debemos adaptar estas estrategias de vigilancia a los riesgos y los beneficios que aportamos a los pacientes. Última ya, de agradecimientos.
Les presento a nuestras compañeras del programa de cribado poblacional de cáncer de colon que trabajan en Santiago. Como decía la doctora Salas, bueno, ellas van a completar la cobertura del 100% de la población gallega entre, no sé si en mayo o en septiembre, que estamos cerrando, y sin ellas no sería nada posible. Yo puedo decir, creo, y al menos lo puedo decir porque personalmente hemos trabajado mucho con ellos, pero probablemente tengamos uno de los mejores programas de cribado de cáncer de colon de España. Y finalmente a todos los compañeros, a las sociedades científicas que han elaborado este documento que les he presentado. Muchas gracias. En principio, atención primaria es fundamental para poder promover una participación e incentivar la participación por parte de la población en el programa de cribado de cáncer de colon. El punto problema, tratar de solucionar el tema de que el paciente tenga la seguridad, la confianza para poder hacerse la prueba, para evitar repetir colonoscopias innecesarias, que ya de por sí las unidades de endoscopia están sobrecargadas a nivel asistencial. El programa de cribado exige una sobrecarga extra por hacer este tipo de procedimientos tan complejos y de alta calidad, y lo que determinaría que, en lo posible, tratar de solucionar, como dijo el doctor Díaz Trascende, en una sola instancia la colonoscopia diagnóstica y terapéutica, y no repetir en forma innecesaria. Y luego el seguimiento, evitar el sobrediagnóstico, dado que el objetivo principal del programa de cribado es disminuir la incidencia, pero no a costas de sobrecargar los programas. Muy brevemente, primero me presento, soy el doctor Ignacio Sánchez Arcilla, representante de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y actualmente jefe de servicio de prevención de riesgos laborales del Hospital Gregorio Marañón. Voy a hacer una reflexión breve y una pregunta. La reflexión breve es por qué los médicos del trabajo, desde hace muchos años, estamos en la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, ya que no es un tema específicamente nuestro, puesto que no tiene en principio relación con factores de riesgo laboral. ¿Por qué? Porque queremos contribuir de una manera decidida, y lo llevamos haciendo muchos años, a la adherencia de la población al programa de cribado. Todo el mundo tiene un médico de atención primaria, una enfermería de atención primaria, pero también todo el mundo que trabaja tiene en una modalidad u otra un servicio de prevención y un médico del trabajo. Y nosotros vemos a mucha población sana, mucha población que muchas veces no pasa por atención primaria porque es una población, bueno, pues que por lo que sea no lo ha necesitado. Entonces, para nosotros lo que es importante y nuestro papel aquí siempre ha sido y va a seguir siendo en el futuro, insistir a la población que vemos en los exámenes de salud del medio laboral en la importancia de participar en los programas de cribado de cáncer de colon y la importancia, por supuesto, de la adherencia a todo el programa. Y en ese sentido, un poco la pregunta o la reflexión, por si alguien quiere comentar algo. Nosotros tenemos una acción prevista para, por ejemplo, este año en el Hospital Gregorio Marañón, que es introducir un ítem concreto específico en la historia para que luego se pueda evaluar y muestrear, y es preguntar específicamente a toda la población que vemos, población trabajadora por diversos motivos, si ha recibido invitación para participar en el programa de cáncer de colon, si lo ha hecho o no, y actuar ahí desde el punto de vista de educación sanitaria y de promoción de la salud. Si queréis comentar algo, eso es lo que yo creo que nosotros fundamentalmente podemos aportar, ya que es verdad que vemos una enorme población en este caso de trabajadores, pero y también muchas veces población que por diversos motivos no acude a atención primaria. Bueno, pues a mí me parece interesante, porque todo lo que sea incorporar agentes que mejoren la cobertura, pues tendrá una mayor repercusión también en los resultados. La participación, desde luego, en los programas de cribado es fundamental. Y es verdad que la población que incluimos, que es la de 50 a 69 años, una parte de esa población es población trabajadora y población que pues acude poco al centro de salud o acude menos que otros grupos de población más mayor, ¿no? Entonces a mí me parece interesante. Un poco es la reflexión que estábamos hablando. Cuanto más podamos ofertar y lo podamos recordar, yo creo que es positivo. Estoy totalmente de acuerdo con Pilar. De 50 a 60 años, mucha población, esta población no va al médico ni a la enfermera. Entonces hay que captarla en los centros de trabajo. Entonces me parece maravilloso.
Dejamos el turno de preguntas porque estamos ya pasados de tiempo. Gracias a todos.